Si a alguien le preguntan de qué color es un río por la noche, en medio de la oscuridad total, pues seguramente piense que la pregunta no tiene mucho sentido. Claro, o directamente dirá que es negro, sin más. Exacto. Pero hoy vamos a hacer una inmersión profunda muy especial para intentar responder a este enigma. Y lo vamos a sacar de lo que a primera vista parece un simple cuento infantil. Sí, parece infantil, pero esconde uno de los mapas filosóficos más precisos que existen sobre cómo vivir. Y eso es lo que vamos a desgranar. Hablamos de un texto titulado La noche del puente. Y fíjate, la misión de este análisis a fondo es extraer unas lecciones de vida brutales que están ahí ocultas. Lecciones sobre tres cosas fundamentales: la verdad, la belleza y la bondad. Y es un texto fascinante precisamente por ese disfraz de inocencia que tiene. O sea, si uno lee la dedicatoria, ve que está escrito para un niño de 9 años, un tal Santi. Sí, sí. Pero en el momento en que te pones a rascar un poco la superficie, lo que emerge es un tratado monumental, tela marinera con lo que hay ahí metido. Totalmente. Y para organizar una obra que tiene tantísima profundidad, creo que hay que buscar una imagen mental que le haga justicia. Porque si no, nos perdemos. Me parece muy buena idea. ¿Qué propones? Pues a ver, hay que imaginar el interior de una inmensa catedral gótica. ¿Vale? Pensemos, no sé, en la Catedral de León o la de Chartres, pero en mitad de la noche. Todo es oscuridad pura, piedra fría y un silencio absoluto. O sea, una negrura total. Eso es. El telón de fondo negro del cuento, que es una noche cerrada sobre un río llamado Zarak, pues sería nuestra catedral a oscuras. Qué buena imagen. Y a medida que la historia avance, tenemos que imaginar que es como si un foco inmenso desde el exterior iluminara una a una 3 celosías gigantescas. 3 vitrales clásicos de esos de colores. Exacto. 3 de esos vitrales góticos repletos de plomo y cristales de colores purísimos, que de repente rasgan la negrura y revelan su significado. Es una analogía soberbia, sobre todo porque respeta muchísimo el espíritu del texto. O sea, esas 3 celosías góticas van a ser nuestros 3 conceptos clave. Claro. La verdad, la belleza y la bondad. Y el detonante de todo este viaje ocurre en la escena inicial. Tenemos al protagonista, un hombre llamado Nasruddin, que camina con una linterna apagada. En medio de la noche. En medio de la noche, sí. Y se encuentra al pequeño Karim sentado en el borde de un puente de piedra milenario, y el niño tiene las piernas colgando hacia el abismo. ¡Qué imagen tan potente, eh! Muy potente. Y ahí es donde el niño plantea esa pregunta que mencionabas al principio. Le pregunta al maestro de qué color es el agua en la oscuridad. Claro, porque de día, con el sol, el niño sabe perfectamente que el río es verde, pero ahora no se ve absolutamente nada. Y es una pregunta inocente, pero, madre mía, menuda profundidad tiene. Es la típica duda de un niño que, sin saberlo, está exigiendo una clase magistral de ontología, literalmente. Espera, ontología, para los que no tenemos la carrera de filosofía a mano. Estamos hablando del estudio de lo que es real, ¿no? Digamos de la naturaleza pura de la existencia. Eso es, exacto. La ontología estudia lo que hay, lo que es real independientemente de lo que uno piense sobre ello. Y Nasruddin, pues en lugar de darle una respuesta vacía o decirle que el río es negro, hace algo muy práctico. Enciende su linterna. Vale, vamos a desgranar esto, porque aquí se ilumina el primer concepto en la oscuridad. Al instante de encender la linterna, una esfera de luz naranja impacta contra la corriente, y el texto describe que el agua brilla como si fuera oro líquido. ¡Ostras! Y con este simple gesto se ilumina nuestro primer gran vitral gótico, una celosía monumental de un color ámbar intensísimo, que representa la verdad. Y aquí arranca la lección sobre lo que el río sabe, ¿verdad? Porque Nasruddin le explica a Karim que el río no cambia por sí mismo. O sea, el agua sigue siendo agua. Exactamente. Cambia únicamente por la luz que recibe en ese momento. Y ahí Nasruddin lanza una frase que, francamente, te obliga a darle vueltas a la cabeza. Le dice al niño: tú también eres en parte lo que recibes. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Y ahí radica el primer principio de la verdad en este cuento, lo que académicamente llamamos la correspondencia con la realidad. A ver, explícame eso un poco más. Pues que el río no miente, no tiene ego, no intenta aparentar ser plateado o azul porque quede más bonito. Simplemente refleja la fuente que lo ilumina, sin inventarse nada. Ya, es lo que es, y punto. Exacto. Y si a esto le sumamos un detalle que da Nasruddin, de que el agua fluye siempre desde donde hay más hacia donde hay menos, y que lo hace sin tomarse días libres, pues tenemos la anatomía perfecta de un hecho objetivo. O sea,
una coherencia lógica total. Total y absoluta. La verdad tiene una coherencia lógica inquebrantable, como la gravedad o el cauce del río. Fíjate que, llevado al mundo actual, esa idea de que somos lo que recibimos es un diagnóstico brutal de la sociedad de la información. Sí, sí, totalmente. Porque si alguien solo se informa por una única red social o solo escucha a un grupo de personas con una ideología muy concreta, pues su mente es como ese río bajo una sola linterna. Solo va a reflejar un color. Claro, solo refleja un color. Esa persona creerá que el mundo entero es de color ámbar, cuando en realidad es solo el reflejo de la única luz que está dejando entrar en su vida. Es una aplicación muy acertada, la verdad. Y el texto ahonda en esta idea de la verdad verificable, ofreciendo 3 reglas que le da Nasruddin al niño. 3 pistas que son oro puro. A ver, ¿cuáles son? Le dice primero, la realidad no necesita ser defendida. Segundo, si algo se contradice a sí mismo, indica que hay un error de base, que algo está mal. Y tercero, la verdad se puede comprobar aunque a uno no le guste el resultado. Esa primera regla, la de que la realidad no necesita ser defendida, yo creo que debería estar enmarcada en todas las casas. Ya te digo, Es que si alguien se encuentra, no sé, enfrascado en una discusión interminable en Internet intentando convencer a gritos a otra persona sobre un dato completamente objetivo, pues debería recordar esto. claro, la verdad se sostiene sola. Exacto, la gravedad sigue funcionando aunque alguien no crea en ella. El agua sigue cayendo hacia abajo. No hace falta defenderla a gritos. Sin embargo, y aquí es donde el texto demuestra que es una obra maestra, justo después de establecer estas reglas tan rígidas sobre la verdad incontestable, introduce un obstáculo fenomenal. El momento del puente, ¿no? Eso es, Karim señala al otro lado del puente de piedra. Y ahí hay un anciano, que se llama Hassan, durmiendo en el suelo. Vale. Y justo encima de él, escrito con carbón en la pared de piedra, hay un cartel que reza, «Este hombre roba». ¡Madre mía! Entonces el niño, claro, aplica su recién adquirida lógica implacable y le pregunta al maestro, ¿es verdad? Claro, quiere comprobar el dato. Exacto. Y Nasruddin, que acaba de dar una lección majestuosa sobre certezas innegables y correspondencia con la realidad, le mira y responde, no lo sé. Y, a ver, te digo una cosa, me cuesta aceptar eso de primeras. Porque alguien que lea esto podría pensar que el maestro está escurriendo el bulto claramente. Podría parecerlo así. O sea, si estamos bajo la luz del vitral de la verdad del cristal ámbar, ¿por qué abrazar la ignorancia de esa manera justo ahora? Pues lo verdaderamente fascinante aquí es que la ignorancia consciente es el escudo protector de la verdad. ¿Cómo es eso? Porque admitir que no se sabe algo es paradójicamente el acto de honestidad más puro que existe. El primer escalón indispensable para acercarse a la verdad. Nasruddin no tiene datos empíricos en ese momento. Ya él no estaba allí. Claro, él no vio a Hassan robar, no conoce su situación, no sabe de cuándo es el cartel. Emitir un juicio en ese momento sería manchar esa celosía color ámbar con suposiciones y con prejuicios. Entiendo. Así que decir, no lo sé, es respetar la realidad de su propia falta de información. Tiene mucho sentido visto así. O sea, es negarse en rotundo a rellenar los huecos con invenciones propias. Eso es. Y fíjate que tras esta lección de fría objetividad, el cuento cambia de tono de una manera muy, muy sutil. Sí, hay un giro narrativo. Dejamos un poco atrás la corriente implacable de los hechos y la lógica pura y pasamos a observar cómo coexisten las cosas en esa noche cerrada. O sea, cómo la piedra del puente, el agua y la luz resuenan emocionalmente en los personajes. Exactamente. Y es el momento en que se enciende la segunda gran celosía en nuestra catedral oscura. El cristal ámbar deja paso a un vitral de un color morado intensísimo que es la dimensión de la belleza. Y aquí conviene aclarar una cosa muy importante. El texto no se refiere a la belleza como algo meramente estético, decorativo o superficial. Habla de una belleza estructural, una belleza profunda. Vale, no es solo que algo sea bonito a la vista. Para nada. Todo empieza con una reacción puramente física en el niño, en Karim. Al ver el agua dorada contrastando con la oscuridad de la noche, el niño siente que algo se mueve literalmente en su pecho. Como una emoción física. Sí, es una resonancia emocional brutal que Nasruddin clasifica enseguida como un color honesto. Es la belleza impactando en el ser humano. Y luego está el elemento central de todo el escenario, que es el puente en sí mismo. El niño toca la piedra fría y se maravilla al pensar que ese puente lleva ahí 300 años. Y la explicación que le da Nasruddin es clave para entender esta belleza morada. Sí, es una lección de arquitectura vital. Le dice que el puente sobrevive tantos siglos no porque se dedique a pelear contra el río, sino porque deja pasar el agua por debajo. La respeta.
Y ese es el concepto que la filosofía clásica denomina armonía proporcional. Armonía proporcional. Eso es. Una estructura bella, verdaderamente bella, no es la que resiste por pura fuerza bruta o enfrentamiento, sino la que encuentra su equilibrio con el entorno. Nada sobra y nada falta. Todo coexiste. A ver, para que nos entendamos bien, si aplicamos esto que parece tan antiguo al diseño de nuestras vidas hoy en día, o a la gestión de problemas, o incluso a la psicología humana moderna, es demoledor. Es que encaja a la perfección. Porque una buena estructura mental o una buena estructura social, al igual que este puente de 300 años, no intenta crear un muro de contención absoluto contra el flujo inevitable de los problemas. Claro, no puedes taponar el río de la vida. Exacto. Construir un muro gigantesco contra un río enfurecido y el río son los problemas, la ansiedad, el estrés, pues solo garantiza que el muro, tarde o temprano, acabará reventando por la presión. Va a colapsar, seguro. Entonces, la resiliencia real, la verdadera belleza estructural de la que habla el vitral morado, consiste en elevarse por encima de la corriente, con la firmeza justa y necesaria para aguantar tu propio peso, pero dejando que el río de la vida fluya por debajo sin pelear con él. Es un paralelismo excelente, la verdad. Y fíjate que esa misma integración sin violencia de la que hablas se manifiesta un poco después en el comportamiento de la luz. ¿En los reflejos del agua? Sí. El texto describe cómo Karim se queda observando la luz de la linterna fragmentándose en las pequeñas olas del río Sarak, y de repente ve reflejos verdes, ve reflejos azules y naranjas, todos brillando al mismo tiempo. Qué bonito. Y lo importante aquí es que los colores no se anulan mutuamente. No pelean por el espacio. Conviven en el agua. Es el principio estético de la unidad en la diversidad. La belleza real integra elementos distintos sin destruirlos. Y el texto cuenta que esa integración provoca en el niño un silencio absoluto. Karim se queda asombrado. Mudo. Se queda sin palabras. Claro, y es que hay un concepto más en esta dimensión morada que me parece que merece muchísima atención. Es lo que, no sé, podríamos llamar trascendencia simbólica. Sí, el momento del pan. Eso es. En un momento dado de la historia, ven al viejo, a Hassan, comiendo un trozo de pan bajo esa luz anaranjada de la linterna. Y el texto dice explícitamente que la escena adquiere la textura de los cuentos viejos. Exacto. O sea que una escena completamente mundana, un hombre comiendo pan en un puente, de repente parece mítica, parece antigua y sagrada. Y yo me pregunto, ¿por qué ocurre eso de repente? Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, nos damos cuenta de que el ser humano necesita significado constantemente, no solo datos fríos y crudos. Ya no nos vale solo el vitral ámbar. Claro. La belleza aquí reside en la posibilidad de que cualquier noche oscura contenga una luz y de que esa luz tenga un propósito humano. Karim jamás olvidará esa sensación de que el mundo es un lugar más grande y generoso. Le deja una huella imborrable. Imborrable, sí. La belleza, entendida de esta forma profunda, tiene la capacidad de transformar radicalmente nuestra cosmovisión. No solo nos muestra lo que hay enfrente, sino lo que la realidad podría llegar a ser. Es precioso. O sea, recapitulando, la verdad nos sitúa en el mapa, aportando los hechos y los datos sin filtro. Eso es. Y la belleza nos asombra y nos da el sentido de proporción y armonía. Pero claro, ninguna de las dos celosías te explica cómo debes tratar a la persona que tienes al lado cuando la situación se pone realmente difícil. Hay falta una pieza. Exacto. Y ahí es donde entra en juego la tercera fase de esta inmersión profunda. Es el momento en que, en nuestra catedral oscura, se ilumina la celosía más grande, más compleja y, sinceramente, la más conflictiva de todas. Vaya que sí. Un enorme vitral gótico de color verde vibrante que es la bondad. El catalizador de esta dimensión verde es la necesidad humana más básica y descarnada. Nos acercamos a Hassan, el anciano que dormía bajo el cartel. Se despierta sobresaltado y el texto nos revela que es un hombre de 70 años y que lleva 2 días enteros sin comer. ¡Qué dureza! Y efectivamente, el hombre confiesa que la noche anterior cogió un pedazo de pan del mercado sin pagar. Ante esto, la reacción de Nasruddin es un auténtico manual de empatía radical y profunda. Sí, porque Nasruddin simplemente le mira las manos. El texto dice que ve cómo los huesos se le marcan bajo la piel fina. Y ojo, esa es toda la prueba que necesita el maestro. ¿No pide más? Saca un trozo de pan que él mismo llevaba guardado y se lo da. Ya está.
No hay un interrogatorio, no le pide explicaciones, no le suelta un sermón moral sobre la propiedad privada y el robo. Se lo entrega en absoluto silencio. Y esto es crucial. Es lo que podríamos denominar compasión activa y servicio silencioso. Y fíjate cómo contrasta fuertemente con la forma en que a menudo funciona nuestra sociedad moderna, donde la ayuda está casi siempre condicionada. Uf, totalmente. Es que a menudo exigimos que el vulnerable demuestre una y otra vez que merece la asistencia, ¿verdad? Claro, le sometemos a una especie de burocracia moral exhaustiva antes de darle el pan. Exacto. Tienes que ser el pobre perfecto para que te ayudemos. Nasruddin, en cambio, practica esta bondad verde sin condiciones. Y el texto subraya algo precioso, que Nasruddin experimenta una alegría genuina solo por ver sonreír a Hassan al comer. Una alegría que no le cuesta dinero y que pesa lo que pesa el sol, como suele decirse. Es compasión pura. Y oye, también hay que fijarse en cómo Nasruddin aplica esa misma bondad verde hacia el niño, porque el trato digno también es una manifestación clarísima de bondad. Sin duda. Nasruddin nunca le habla a Karim de forma condescendiente, no minimiza sus dudas filosóficas solo por el hecho de ser un crío de 9 años. Le acompaña en silencio, mientras el niño repasa las reglas de la verdad. Es que acompañar es también saber cuándo no intervenir. Tratar a alguien según su potencial, según lo que puede llegar a ser, y no solo por lo que es hoy, es un acto de extrema bondad, de verdad que sí. Pero a ver, un momento, porque aquí es donde la cosa se pone muy interesante y hay que detenerse en seco. Llegamos al conflicto. Llegamos al clímax del cuento y hay un choque frontal gigantesco que a mí me dejó a cuadros. Hassan, el anciano, se vuelve a dormir después de comer. Nasruddin y Karim retoman su camino por el puente de piedra. Sí, se van. Y de repente, cuando el niño mira hacia atrás, se da cuenta de que el letrero escrito con carbón, ese cartel que decía claramente «Este hombre roba», ha desaparecido. Ya no está. Nasruddin lo ha borrado con la mano silenciosamente mientras el anciano dormía. Nadie lo ha visto y precisamente por eso lo ha hecho en secreto. Pero vamos a ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Dispara. Si en el vitral ámbar establecimos como ley absoluta que la verdad es sagrada, que no necesita defensa y que hay que respetarla por encima de todo, ¿borrar ese cartel no es una contradicción ética enorme? Es una buena pregunta. O sea, el hombre robó un pan, es un hecho empírico, él mismo lo admitió. Al borrar la acusación, ¿no está Nasruddin ocultando la verdad y destruyendo la realidad objetiva que tanto defendía hace un momento, solo para proteger los sentimientos de alguien? Esto nos plantea una pregunta fundamental. Es, de lejos, el momento de mayor tensión filosófica del texto. Y a simple vista, claro, parece una contradicción imperdonable del maestro. Es que parece que es un hipócrita. Pero lo que Nasruddin está enseñando aquí, y es el núcleo del vitral verde, es la jerarquía de los valores éticos. Borrar el cartel de carbón no niega en absoluto el hecho material de que el pan fue sustraído. Vale, el hecho sigue ahí. De hecho, cuando Karim preguntó antes por el robo, Nasruddin fue muy claro y le dijo, «Nadie roba pan con orgullo. Él ya sabe lo que hizo». El registro de los hechos sigue completamente intacto en la memoria de los implicados. No hay engaño. Entonces, si no está negando los hechos empíricos, ¿qué está haciendo exactamente al borrar el letrero? Está demostrando que la verdad, si se usa exclusivamente para humillar o para destruir a un ser humano que ya está roto y pasando hambre, pues deja de ser una virtud luminosa y se convierte en un arma. ¡Qué fuerte! El vitral verde de la bondad pura exige no condenar perpetuamente a una persona por un solo momento de desesperación absoluta. El texto lo formula de una manera que es bellísima. No se trata de olvidar lo que pasó. Se trata de no convertir el pasado en una jaula para el presente. ¡Ostras! No convertir el pasado en una jaula. Claro, dejar el cartel ahí, que todo el que pase lo vea, sería perpetuar un estigma inútil que no ayuda a nadie. Borrarlo en la oscuridad, en secreto, es un acto de generosidad desinteresada que permite la redención de Hassan. O sea que ser verdaderamente bueno a veces implica hacer la vista gorda ante un hecho puramente objetivo, si ese hecho objetivo ya no aporta nada más que crueldad. Exactamente. Es la bondad por encima de la pura contabilidad de los errores. Es no usar la verdad como si fuera un garrote para golpear al vulnerable. Menuda lección. Es que fíjate, en una sola noche, camuflados en una aparente historia de buenas noches para un niño, hemos visto brillar 3 pilares monumentales de la ética humana. Los 3 vitrales. Sí, la verdad implacable de color ámbar, la belleza estructural y armoniosa de tono morado, y la bondad compasiva y activa, teñida de verde.
Y todo ello resaltado contra la oscuridad más absoluta del mundo. Es una maravilla. Y el cierre del cuento, ya para terminar la escena, es de una elegancia narrativa impecable. Una vez que ha terminado toda esta lección triple, Nasruddin hace algo completamente contraintuitivo. Apaga la linterna. Exacto. De un plumozo apaga la luz. Y claro, el río de oro, los reflejos policromáticos, la piedra iluminada, todo desaparece de golpe. La noche negra vuelve a tragarse el puente y a los personajes. Y es lógico que Karim, asustado, le pregunte por qué hace eso justo ahora, que estaban viendo las cosas tan claras. Claro. Y la respuesta de Nasruddin es el último gran fogonazo de la historia. Le dice que apaga la luz para que recuerde que la luz existe, aunque ya no la vea con sus propios ojos. Y para que aprenda que él también tiene la capacidad de ver en la oscuridad. Es brutal. Y a medida que los ojos del niño se acostumbran a esa negrura repentina, Karim mira hacia arriba y descubre que sin la luz de la linterna molestando, las estrellas parecen brillar con una fuerza descomunal. Es el triunfo absoluto de haber asimilado el conocimiento, ¿verdad? Totalmente. Karim ha interiorizado las 3 celosías góticas. Ya no depende de una fuente externa, no necesita un maestro con una linterna constante para discernir lo que es verdad, lo que es bello o lo que es bueno. Esas estructuras, esos vitrales, ya forman parte de su propia arquitectura mental. Está preparado para la vida. Sí, pero hay un epílogo en el texto, un detalle al final que es un último contraste entre el maestro y el alumno, y que a mí personalmente me parece que lleva este análisis a un nivel superior. Sí, lo que ocurre al día siguiente, ¿no? Eso es. El texto revela que Karim, el niño, conservó la memoria de aquella noche en el puente para siempre, y que eso fue lo que forjó su carácter adulto. Sin embargo, señala que Nasruddin, el sabio maestro, olvidó todo lo sucedido a la mañana siguiente. Y lo hace deliberadamente. Exacto. Se dice que olvida a propósito para mantener su resiliencia moral, para poder empezar de nuevo cada día sin arrastrar el peso de los juicios pasados. Es un concepto extraño, fíjate. O sea, olvidarlo todo a propósito para tener resiliencia moral. Yo siempre he entendido que la resiliencia es la capacidad de aguantar los golpes y aprender de ellos. Pero ¿por qué Nasruddin necesita borrar su propia memoria para conseguirlo? Porque es una reflexión profunda sobre la carga tremenda que supone ser el juez constante del mundo. A lo largo del cuento, hemos visto que la verdad, el ámbar, exige memoria. Claro. Requiere llevar un registro estricto de los hechos empíricos, saber de dónde fluye el río y qué pasó realmente en el mercado con el pan. Pero el nivel más elevado de la bondad, esa bondad verde, capaz de perdonar y de borrar carteles acusatorios, requiere a menudo la capacidad de soltar, de no aferrarse obsesivamente al registro histórico de las faltas ajenas. Es un contraste brutal, de verdad. O sea, la verdad nos pide que lo recordemos todo con exactitud milimétrica, pero la bondad pura nos pide que en ciertos casos sepamos olvidar. Esa es la clave. Y eso, fíjate, nos deja con una pregunta inmensa flotando en medio de esta catedral gótica que hemos construido mentalmente hoy. Una paradoja para darle vueltas en silencio, quien nos escuche en casa o en el coche. A ver. Si el objetivo último es ser verdaderamente compasivos en la vida, si de verdad queremos evitar convertir el pasado en una jaula de rencor constante para los demás y para nosotros mismos, existe un punto crítico en el que, irremediablemente, debamos sacrificar una parte de nuestra memoria estricta de los hechos. Es una gran pregunta. Y cuando salgamos de esta inmersión profunda y los inmensos vitrales góticos se apaguen de nuevo en nuestra mente, ¿qué cosas concretas, qué ofensas o errores de otros estamos dispuestos a olvidar mañana por la mañana para poder ser buenas personas una vez más? Es algo que sin duda alguna merece la pena pensar.